de su palabra también, hermanos. Muy bien. Les quiero invitar que vayamos, por favor, al Salmo 44. Estamos y continuamos estudiando los salmos en nuestro servicio de oración y de enseñanza los jueves. Y hemos seccionado, por decirlo así, o clasificado algunos salmos, o los salmos conforme a sus temas. Y en esta ocasión estamos viendo desde la semana anterior los salmos de clamor. Recuerden que salmo implica alabar a Dios, pero hay salmos en los cuales se habla de algún sufrimiento, de una angustia. El escritor está expresando su sentir, está clamando al Señor. Los salmos de clamor tienen algunas características, como una introducción en la cual llaman la atención a Dios. De manera general, estas características se presentan. Después de llamar la atención al Señor, exclaman su petición, le hacen saber también cuál es su angustia y qué es lo que motiva esa angustia. Pero veamos en esa estructura de los salmos de clamor que también al momento de expresar su angustia, los salmos de clamor también muestran y dan un voto de confianza en Dios. Le dicen a Dios: yo sé que tú eres y yo sé que tú me salvarás, yo sé que tú eres el que me puede librar de esta angustia. Expresan confianza. Y dentro de todo esto, hermanos, al final se compromete el salmista a alabar a Dios, porque sabe que la respuesta del Señor vendrá y que su respuesta va a ser conforme a su voluntad. Pero en esta estructura de los salmos de clamor, hermanos, también hay un salmo de clamor, pero llamado salmo de clamor nacional. Hoy estudiaremos un salmo de clamor nacional. ¿Es el viento o alguien desesperadamente quiere entrar a visitarnos? Es el viento. Gracias, hermano. Hoy estudiaremos, hermanos, un salmo de clamor nacional. A diferencia, como dijimos, del salmo de clamor individual, en este tipo de salmo de clamor nacional es la manifestación de la angustia de todo el pueblo de Dios y el clamor por la ayuda de Dios a favor de todos ellos. Es un salmo de clamor de todo el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué hay salmos de clamor? Bueno, porque hay que decir algo que creo que no es descubrir nada nuevo, que el sufrimiento es real en este mundo, ¿no es cierto? Es real, el sufrimiento es real. Absolutamente, hermanos, nadie está exento de padecer el sufrimiento. En algunos momentos en nuestra vida lo padeceremos, nadie queda exento de eso. Ahora, si bien es real que el sufrimiento es de distintos grados y que también es producido por diversos factores. No todos tienen o llevan o sienten los mismos específicamente sufrimientos, y hay por grados de sufrimiento y de dolor. Ahora, hablar de nuestro mundo sin sufrimiento es la más grande utopía, pero también quizá el más grande anhelo de toda la gente. Que ya no hubiera sufrimiento, que ya no hubiera problemas, que ya no hubiera nada que me angustiara. Seguramente será el más grande anhelo de todos. Ahora, hay personas que al ver el sufrimiento en su forma más cruda, médicos, militares al estar en la guerra, algunos han llegado a cuestionarse si Dios realmente existe. Al ver el grado de sufrimiento que puede haber, se llegan a cuestionar si Dios realmente existe y aún cuestionarse el propósito de la vida en esta tierra de sufrimiento. Por lo tanto, un eslogan de gran impacto de una de las más grandes iglesias pseudocristianas y de las más herejes en todo el mundo, su eslogan ha sido: pare de sufrir. Bajo tal promesa, multitudes desean su solución. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es indeseable. Nadie lo quiere. Y entonces que te digan que ellos te van a ayudar a parar de sufrir, bueno, suena como una propuesta que nadie puede rechazar. Pero hoy, a través de este salmo, y después que tú leas también todos los salmos de clamor, creo que llegamos y debemos llegar a cierto entendimiento en la palabra de Dios.
Y hoy a través de este salmo vamos a tener una percepción bíblica y correcta según la verdad de Dios acerca del inevitable sufrimiento. Nuestro tema hoy es apreciando la razón del sufrimiento. Apreciando la razón del sufrimiento. Hoy veremos en el Salmo 44 cómo mi sufrimiento no limita a Dios. Tampoco mi sufrimiento es ajeno a Dios. Y por último, vamos a ver que mi sufrimiento ocupa a Dios. Apreciando la razón del sufrimiento. Como mencioné, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Mi sufrimiento no limita a Dios. Si yo estoy hablando de esta manera, hermanos, entonces espero que se haya despejado si había alguna esperanza o duda de que ya no habrá sufrimiento. Entender que no, que hay que entender más bien la razón bíblica y correcta del sufrimiento. Primera cosa, mi sufrimiento no limita a Dios. Quiero que veas cómo el escritor del Salmo, dice aquí el másquil de los hijos de Coré, recuerda un canto en medio de una situación conflictiva en sus vidas del pueblo. Nota por favor capítulo 44 y mira lo que dice del versículo 1 al verso 8. En estos versículos, el escritor o el autor de este salmo o los autores de este salmo recuerdan lo que Dios ha hecho, aquellas grandes proezas que Dios ha hecho con su poder. Quiero que notes por favor, comenzando, versículo 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nota cómo escriben con una añoranza, como eso sucedió antes, quisiéramos ver eso, ellos nos lo platicaron. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones, pero a ellos los plantaste, es decir, a su pueblo. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. ¿De qué está recordando el salmista en estos primeros versículos? Está recordando cómo es que Dios les entregó la tierra. Recuerda que aquí ya estamos en el tiempo de David, estamos en el tiempo de los reyes. Ya han pasado varios cantidades de años después de que Josué pudo conquistar la tierra prometida y poderles dar las habitaciones y los lugares que Dios designó. Y ellos están recordando aquella derrota o victoria más bien contra Jericó, ¿no? Cómo los muros cayeron, cómo entraron y aniquilaron a la nación más poderosa de toda Canaán. Y él dice, nos lo platicaron nuestros padres. Tú fuiste el que los plantaste y tú afligiste a los otros pueblos. ¿Recuerdas que por lo menos en Jericó todo fue aniquilación? No podían tomar absolutamente nada. Pero a ellos, dice, a tu pueblo lo sembraste, lo hiciste crecer. Y luego reconocen, no fue su espada. Ahora, nota en estas ideas que están plasmadas en este salmo, cómo muestra que el Todopoderoso está a favor de su pueblo. Y de esta manera, si van a clamar en un salmo de clamor, recuerda que primero hay como una introducción en el que llaman a Dios intencionalmente para que les atienda, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en este salmo de clamor? Le están diciendo las proezas que han hecho. Una forma como de preparar el camino para rogarle a Dios. Es la manera de introducirse. Y ellos recuerdan que Dios hace hazañas a favor de su pueblo. Y aunque ellos debían participar activamente, porque cuando entraron, por ejemplo, en Jericó, dice que matarás a espada, iba así de frente. ¿Quiénes eran los que encajaban la espada en el corazón de sus enemigos? Pues el pueblo, ¿no? Activamente el pueblo tenía que participar. Dios les dijo, por ejemplo, den vueltas a la nación. Después griten, toquen las bocinas, el muro se cayeron.
Ellos activamente, a pesar de que activamente participaron, ellos reconocen algo. Dice el verso 3, nótalo nuevamente. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Ellos participaban activamente, pero no fue por ellos que se logró. En realidad fue a pesar de ellos. ¿Por qué decimos a pesar de ellos? Porque dice, no fue el poder de su brazo ni la habilidad de sus armas. Esas eran débiles, esas eran menospreciables. Fue tu brazo, fue tu poder. No fueron sus armas o poder militar, es decir, no fueron sus propios recursos. No fue su fuerza personal ni su propia habilidad. Fue la presencia de Dios con ellos que brilló con claridad. Y no solo lo testifican los mismos judíos al obtener tales victorias, sino aún los enemigos. ¿Recuerdas a Rahab? Cuando está hablando con los espías y les dice, sabemos lo que tu Dios ha hecho. Y nuestro corazón está con pavor, porque sabemos quién lo ha hecho. ¿Quién era? Dios. No ellos. En esta introducción ellos están recordando cómo el Todopoderoso estaba a favor de su pueblo. Ahora, ¿cuál fue la razón para que Dios actuara a favor de su pueblo? Dice el versículo 3 al final, porque te complaciste en ellos. La única razón fue la complacencia de Dios. Es decir, fue el gusto de Dios mostrarles favor. Se los dijo muchas veces. En el libro de Deuteronomio tantas veces le dice, mira, no te escogí porque fueras el mejor de los pueblos. No te escogí porque fueras una nación grande y poderosa, sino porque eras de lo más insignificante, de los pueblos más débiles. ¿Para qué? Para que Él brillara, para que Dios brillara. Dios se complació en hacerlo, mostrarles favor. Dice, porque te complaciste en ellos. En este primer punto dije lo siguiente: mi sufrimiento no limita a Dios. Si es un salmo de clamor, es porque hay un sufrimiento. Pero hay que entender algo, que al final, aunque yo esté sufriendo, eso no quiere decir que Dios sea limitado. Y es lo que hace el salmista. Dice, no, tú eres el que hizo esas cosas. Y entiendo que no has cambiado. No es que haya un problema en ti. No es que haya una deficiencia en ti. Lo están reconociendo como a manera de canto, con dolor, por supuesto. Hermanos, creer la fidelidad de Dios con sus escogidos revelados en su palabra produce por lo menos tres aspectos que los menciona enseguida en el Salmo. Produce esperanza, produce confianza y eso nos conduce a alabanza. Nota cómo después de decir y reconocer que Dios el Todopoderoso está a favor de su pueblo, nota la esperanza que presentan en el versículo 4. Vuelvo al punto. Recuerda que están bajo sufrimiento, pero en el verso 4 ellos expresan la esperanza que tienen en Dios. Dice, tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Están en sufrimiento, pero hay esperanza, porque el Dios es el mismo y le piden, manda victorias. Ya nos empieza a dar una idea de lo que estaba pasando en el momento del clamor de este pueblo. Estaban siendo derrotados. Pero ellos expresan esperanza. El Salmo fue escrito en momentos de sufrimiento nacional. ¿Y qué van a clamar? Van a clamar por ayuda de Dios. Se van a sorprender ustedes y yo, hermanos, que normalmente cuando vemos, híjole, el pueblo de Israel está sufriendo, los enemigos lo están derrotando. ¿Cuál era el cuadro más común para que eso estuviera sucediendo? El cuadro más común es que ellos habían abandonado al Señor, habían hecho algo en contra de Dios. Bueno, este salmo no es así. Ahorita lo vamos a ver. Pero hay esperanza y le piden, ayúdanos. También vemos confianza. Este es el voto de confianza que en un salmo de clamor, aunque es un salmo de clamor, siempre se expresa. Y en este caso está en los versos 5 al 7. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco,
Nota cómo hace referencia a que no fue la fuerza ni la capacidad del pueblo al vencer a los enemigos antes. Y luego dice, y yo no me voy a confiar en mi propia habilidad, en mi propia fuerza. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada. Espero que esto sea algo que nunca olvidemos. No puedes tú hacer nada por ti mismo. Cristo lo dijo de esta manera: separado de mí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada. Requerimos la gracia de Dios. Y el autor está diciendo eso. Interesante, de una manera interesante, cambia de hablar en plural a primera persona, y ahora no dice nosotros, sino dice con el verso 6, porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada. ¿Por qué? Mira el 7. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Es una manifestación de una genuina confianza en Dios y una renuncia a la confianza propia. Ahora, hermanos, qué paradójico es esto, ¿no? Están sufriendo, van a clamar por ayuda, y al mismo tiempo en el corazón del creyente hay una verdadera confianza en Dios. Del todo no estamos arruinados, del todo no nos sentimos, dijo el apóstol Pablo, en apuros pero no desesperados. Derribados pero no destruidos. Y aunque hay una diferencia con el Antiguo Testamento a nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros, algo que no tenían ellos, aún vemos que en los creyentes persistía la misma fe que tenemos nosotros también. No nos ha abandonado por completo. Y ellos manifiestan esa confianza en ti. Tú nos has salvado y tú has avergonzado a los que te aborrecen, y se lo expresan al Señor. Y terminan con la alabanza que le dan y le darán al momento de recibir la respuesta. Lean por favor ustedes el versículo 8, hermanos. Fuerte, verso 8. ¿Qué dice? En Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre. Diríamos, bueno, y si estás tan gloriándote en Dios, ¿por qué estás sufriendo? Bueno, es que es la realidad. Pero también, hermanos, es una promesa de alabanza a Dios. Veíamos la semana pasada al ver el Salmo de clamor, cuántas veces realmente yo estoy angustiado y clamo al Señor, pero cuántas veces me comprometo a te voy a alabar, te voy a glorificar por siempre, todo el día, alabaré tu nombre. Ese es un compromiso que en los salmos de clamor se ve. Hay un sufrimiento, te clamo, te expongo mi angustia, pero me comprometo, te voy a alabar, Señor. Aquí el escritor expresa ese compromiso. La frase es: en Dios alardearemos todo el día. O sea, si vamos a presumir algo, es lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, no lo que yo hago. Exaltaré tu nombre para siempre. Hermano, el creyente pasa, y está pasando nuevamente, el creyente pasa por sufrimientos. Es un hecho. Y es un hecho inevitable hasta el día de la gloria. El creyente pasa por sufrimientos, pero debemos luchar contra la tentación de lo que algunos llaman una dicotomía mental. ¿Qué es esto? De que el Dios del Antiguo Testamento, esta ha sido una tentación en mí, y no sé si yo creo que se ha presentado en ti en algunos momentos, de que el Dios del Antiguo Testamento es como la expectativa, ahora que está tan famoso los memes y expectativa y realidad, y pensamos en que el Dios de abriendo el mar, el Dios dando el alimento con el maná desde el cielo, el Dios que hizo descender fuego del cielo y acabó a los adversarios, que derribó las murallas, que hizo que el río Jordán se detuviera en un montón, y ese Dios es como la expectativa. Pero la realidad es un Dios distinto ahora. Debemos luchar contra esta tentación en nuestras mentes, en nuestro corazón. Al creer en Cristo, debemos entender que la expectativa es también la realidad. Jesucristo dijo, ahora de este lado de la cruz de Cristo, Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único
es decir, que no ha habido otro ni habrá, Dios verdadero, que no es una apariencia o falsedad. Todo lo que hizo en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios poderoso que sigue actuando ahora en nuestras vidas. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No, hermanos, no era un Dios distinto, no era un Dios más poderoso, es el mismo. Tenemos que entender qué es lo que está pasando mejor. ¿Sabes? Hay que recordar que el más grande milagro fue aquel que requirió la mayor obra de Dios. Descender fuego del cielo lo puede hacer Satanás, ¿sabes? En el tiempo de Apocalipsis dice que él hará descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Abrir mares, derribar muros, eso lo puede hacer casi cualquiera bajo el permiso de Dios. Pero el milagro más grande fue aquel que requirió la mayor obra de Dios, que tuvo que encarnarse Dios mismo, que tuvo que obedecer y humillarse, que tuvo que morir y resucitar para dar vida a muertos espirituales. Esta fue la visión en el libro de Ezequiel, en la que le pregunta, oye, ¿esos huesos secos podrán vivir? Y el profeta le dijo, solo tú lo sabes, Señor. Y ese es un ejemplo claro de lo que Dios haría a través de su obra perfecta a través de Cristo. Dar vida a los muertos espirituales. Es por eso que Satanás logrará su objetivo engañando a los pecadores, porque les hará milagros, los entretendrá como sabe hacerlo, y al final su corazón muerto en pecados se irá a la condenación por la eternidad. Pero esta es la mayor obra, dar vida a muertos espirituales. Dar un corazón de carne a quienes tienen un corazón de piedra. En otras palabras, salvar a los pecadores. Entonces, no estamos, hermanos, en una realidad inferior, sino en el cumplimiento de esa expectativa. Todos aquellos milagros y grandezas apuntaban a la obra suprema, la salvación de los pecadores en Cristo. Entonces, los momentos de sufrimiento no significa que Dios se ha limitado. No significa que Dios ha menguado. Por el contrario, paradójicamente, los que estamos de este lado de la cruz, parece que quisiéramos contemplar lo que vieron los del Antiguo Testamento. Quisiéramos que llegue un tiempo en el cual viéramos esos milagros que se están haciendo, pues pensamos que al ver eso nos traería mayor fe y mayor vitalidad. En una ocasión, un hombre llegó a mi casa, hacía reparaciones. Alguien de ustedes me lo recomendó, no voy a decir quién, para no entrar en problemas y sacar amarguras de mi corazón. No se crean. No. Un trabajador iba a arreglar una máquina y fue a la casa y estuvimos platicando. Y resulta que él en algún tiempo se congregaba en una iglesia, pero ahora no creía en la iglesia. Decía que eso era una invención de los hombres, sino que él creía que solo era llevar a cabo milagros. Él decía que él había orado por su madre, que estaba a punto de morir de cáncer, y que después de orar y la mamá fue a hacerse unos estudios, el cáncer había desaparecido. Y él decía, no, es que no es estar en una iglesia, es que no es estar perdiendo el tiempo, decía él, en la iglesia. Es que Dios nos ha dado el poder para hacer milagros, para hacer esas cosas, para sanar la enfermedad, para dar de comer a los que no tienen. Y parece que eso es lo que nos gustaría ver para decir, realmente eso me da vitalidad en mi vida. Pero olvidamos que eran los del Antiguo Testamento, los que anhelaban ver la gracia que solo nosotros hemos podido experimentar. Ve conmigo, por favor, un pasaje, 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 10. Así somos, decía alguien, ¿no? Los chinos quieren alaciarse y los lacios quieren enchinarse, los blancos quieren ser morenos y los morenos blancos, pero en la fe y en Cristo a veces queremos estar del otro lado de la cruz y no vemos lo bendecidos, ¿cómo se puede decir? Sí, que somos estar de este lado de la cruz. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 16. Voy a leer allí
Sígueme con tu mirada. Primera de Pedro 1:10. Ok, dice, acerca de esta salvación, nota, acerca de esta salvación, la salvación que tenemos ahora en Cristo, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, piensa en en Elías, el que hacía descender fuego del cielo. Dice, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Nota, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los del Antiguo Testamento deseaban observar qué era lo que iba a pasar, pero entendieron que no era para ellos, sino para nosotros. Cosas tan grandes y maravillosas que los ángeles anhelaban ser presentes de ella, verlas. Por tanto, mira lo que dice el 13. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La vida cristiana, hermanos, que nosotros experimentamos es la bendición más grande que ni en el Antiguo Testamento pudieron siquiera por un momento. Entonces, hermanos, es en el trajín de la vida cotidiana donde requerimos el poder de Dios en nosotros. ¿Y qué nos ha dado para darnos ese poder? Dice, y yo les daré el Espíritu dentro de ustedes y recibirán poder para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y es ahí donde requerimos el Espíritu Santo para perseguir nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? La imagen de Cristo. Sed santos como yo soy santo. Tenemos la esperanza. Crezcamos en confianza y alabanza. Ahora, mi sufrimiento entonces no es que limita a Dios. Y los cristianos que estamos aquí sufrimos, hemos sufrido, y ahí va una noticia que es aterradora, y sufriremos. Pero mi sufrimiento no limita a Dios. Y además, mi sufrimiento no es ajeno a Dios. Regresa conmigo al Salmo 44, por favor. Salmo 44. Mi sufrimiento no limita a Dios, mi sufrimiento no es ajeno a Dios. Mira, en el versículo 9 en adelante, el salmista, en este salmo de clamor, ahora va a expresar cuál es su angustia y cuál es el origen de esta angustia. Capítulo 44, verso 9. Sígueme ahí con tu vista y mira lo que dice la Escritura. Sin embargo, es decir, ya dijo, te alabaremos, nos gloriaremos en ti, tú nos salvarás, pero dice el 9, sin embargo, aquí viene la angustia. Tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. ¿Qué pasó? Hubo una derrota en alguna guerra en el pueblo de Israel y de ahí surge este canto de llanto, de clamor a Dios. Dice, tú nos has hecho que los enemigos nos venzan. Verso 11. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Okay, creo que podemos apagar un poquito. Ok. Sigo la lectura. Dice, versículo 12. Bien interesante aquí, dice, vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean.
Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Por la voz del que me reprocha e insulta, por la presencia del enemigo y del vengativo. En este salmo, entonces, el salmista expresa que están siendo vencidos, que están siendo derrotados. Pero ¿quién es el origen? Esa es la angustia. Pero ¿quién es el origen de esta angustia? Tú nos has vendido. ¿Quién es el origen, hermanos? Dios. Ahora, yo mencionaba que en algunos momentos el pueblo de Israel recibió eso porque ellos habían quebrantado algún lineamiento del Señor. Pero aquí el origen es Dios mismo. Ellos saben esto y Dios también lo hace saber no solo a ellos, sino a los enemigos. Ve el verso 12 que te mencioné. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Ahora, ve conmigo a Deuteronomio 32. En un cántico, el cántico de Moisés, antes de que él muera y que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida, él les anuncia que si abandonaban al Señor, Dios iba a actuar en contra de ellos de manera disciplinaria, un juicio. Pero ve por favor Deuteronomio 32:30 y nota lo que dice. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hace huir a 10,000? ¿Cómo es que en la batalla un ejército puede ser tan poderoso que aniquile a los demás con el más mínimo esfuerzo? Dice, los vendes por bajo precio. Bueno, mira lo que dice enseguida. Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado. ¿Por qué esto sucede? Porque Dios los entregó a eso. Porque fue Dios el que lo hizo. Verso 31. En verdad, su roca, el de las otras naciones, no es como nuestra roca, hablando de Dios. Y luego dice, aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Es decir, ellos saben. Ellos saben que no ha sido otra cosa sino que nuestra roca nos ha abandonado. Déjenme ver dónde voy. Cuando el general Tito, gracias, cuando el general romano Tito tomó Jerusalén en el año 70, la sitió por varios días y cuando el hambre los cansó, abrieron las puertas, se abrió la ciudad y ellos entraron, destruyeron todo, destruyeron el templo, dejaron lo que ahora vemos, solo un muro, una parte. Cuando sitió y tomó Jerusalén, el general Tito estaba en busca de la corona romana. Quería convertirse en el nuevo monarca y lo estaba haciendo muy bien. Estaba trayendo victorias al imperio romano una tras otra. Pero cuando toma Jerusalén, lo quisieron coronar allí como este es tu momento de gloria, vas a convertirte en el emperador. Y el general Tito dijo, no hay gloria en derrotar a una nación que fue abandonada por su Dios. Él se dio cuenta que algo no estaba bien. Sabes, Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Al contrario, en tu sufrimiento y en el mío, Él activamente está participando. Lo reconocieron sus enemigos. Y además, algo más interesante lo que mencioné, si regresas al Salmo 44, es de Dios, dice, tú nos entregaste, pero luego más aún, verso 17, mira. Afirman que no hay pecado por el cual esto debiera suceder. Verso 17, todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Y sería interesante decir, bueno, quizá ellos estaban equivocados y estaban diciendo mentiras, pero no es el punto del Salmo. El Salmo es inspirado por Dios y está diciendo la verdad. Y cuando se escribe el Salmo, ellos estaban diciendo lo que era la verdad. Dice, ¿por qué me pasó esto? Si yo no he hecho nada contrario a ti.
no he hecho lo malo contra ti. Nota, 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, a pesar de eso, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado de tu nombre, del nombre de nuestro Dios, o extendido nuestras manos a un Dios extraño, a alabar y adorar a otro Dios, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa tuya nos matan cada día y se nos considera como ovejas para el matadero. ¿Qué le están diciendo? Pero no hicimos nada conscientemente malo como para que tú hagas esto con nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces hay cristianos, familias, que diríamos, es que se veían bien, y de repente Dios manda muerte a esa familia? ¿Y cuál es nuestra tentación más práctica? Lo que estaba diciendo, pues se veían bien, pero quién sabe qué esté pasando en sus corazones. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento de que la aflicción viene por causa de un pecado, y si la persona le sucede algo drásticamente duro y fuerte, es porque hay algo ahí que tiene que arreglar con Dios, un pecado, y Dios está... Pero ellos están diciendo, no lo hicimos, no hay nada. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Ellos afirman que no hay un pecado consciente que sea el origen de este sufrimiento presente, y solo pueden entonces atribuirlo a que es un acto soberano de Dios. Tú lo estás haciendo. Hermanos, en nuestras aflicciones, Dios nunca toma una postura pasiva. Debemos entender algunas cosas. Primero, Satanás y su imperio son los enemigos de Dios y Él es el agente de todo tipo de mal. Eso nos debe quedar completamente claro. Dios no es el que hace el mal en nuestras vidas. El ejemplo es más claro, es el de Job. Fue Satanás quien le quitó a Job todas sus pertenencias, incluidos sus hijos. Fue Satanás quien le arrebató todo bienestar físico al tocar su carne, es decir, su salud. Pablo mismo, al hablar en 2 Corintios 12:7 de una aflicción que le aquejaba, dijo lo siguiente: es un mensajero de Satanás quien me abofetea. Este agente es un enemigo y se llama Satanás. Y es verdad, no toda aflicción proviene por un pecado específico. Algo que yo estoy haciendo mal y que me estoy yo engañando y quiero engañar a los demás y entonces por eso viene, no. Pero sí hay que saber algo. Hermanos, bueno, esto lo menciono porque cuando pase algo así, ten cuidado, detente. La misma persona tiene que aprender esto y decir, bueno, no hay un pecado consciente. Y si puedes afirmar con toda claridad, Satanás está atacando, lo puedes hacer con toda seguridad. Sin embargo, toda aflicción, aunque no es por un pecado específico, toda aflicción es por causa del pecado. Esto sí es verdad. Un día todo el mal será erradicado por completo. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Escúchame, por favor, lo voy a leer, presta atención. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. ¿Quién es? Bueno, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. La gloria, presencia con Dios en completa, viendo al Señor y estando con Él. Y luego dice lo siguiente: Él secará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Por qué ya no habrá sufrimiento? Porque ya no hay pecado. Porque el pecado ha sido vencido, derrotado, aniquilado en Cristo.
en nosotros ya no hay pecado porque hemos sido ya glorificados y entonces ya no habrá sufrimiento. Por eso les digo que aunque no toda aflicción es por causa de un pecado específico, toda aflicción es por causa del pecado. La aflicción entonces es parte de la voluntad de Dios para nuestra santificación y nuestro perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque aún hay pecado en nosotros. Así es que si viene algo doloroso, y yo sé que yo no hice algo de manera consciente, sí sé que eso está obrando porque soy un pecador y Dios quiere tratar con mi pecado. En el Salmo 44, 22, nota que dice, pero por causa tuya nos matan cada día y se nos considera como ovejas para el matadero. Y Pablo usa este verso para referirse tanto a la realidad de que el sufrimiento es necesario en el creyente de este lado de la gloria, así como para verlo como ese elemento que coopera para nuestro bien. En Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, los llamados. Ahora, todo coopera para bien. ¿Cuál es este? Dice, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, santificación. Y entonces al seguir redactando, él dice, porque es así, tal cual, por causa tuya nos matan cada día y se nos considera como ovejas para el matadero. Hay sufrimiento en el creyente al grado de la muerte por el lado de sus enemigos contra ellos, Satanás contra ellos. Pero luego dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque aunque suceda lo más trágico, que es morir, eso es sufrir, ese es el punto de victoria en Cristo. Entonces tienes que entender esto. Dios está involucrado sabiamente con tu sufrimiento y con el mío. Mi sufrimiento no limita a Dios. Mi sufrimiento no es ajeno a Dios. Por tercera cosa, y vamos a concluir, cuando termine esta tercera cosa, mi sufrimiento ocupa a Dios. Por último, vemos en el Salmo, ve conmigo al Salmo 44. Vemos por último el clamor a manera de conclusión para que Dios actúe. Mira lo que dice el 23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿Notas desesperación en él? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Vemos aquí una desesperación tan profunda que sienten como si Dios estuviera dormido. La frase es despiértate, levántate del sueño, Señor. Y diríamos, sabemos que Él no duerme, pero nota qué tan desesperado está, que sienten como si Dios realmente está dormido y lo llaman a despertar, o que se ha escondido intencionalmente y se sienten olvidados. Pero también vemos en este salmo que la aflicción logra un objetivo principal. Mira el 25, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. ¿Cuál es ese objetivo principal? Reconocer nuestra fragilidad y debilidad como hombres pecadores. Cuando eso suceda, creo que está logrando el efecto necesario, el sufrimiento. Si tú sigues peleando, si tú sigues logrando, si tú sigues esforzándote y tú sigues, yo me voy a levantar de esto, ahí vas a seguir. Una y otra vez. En la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios y en los lapsos que Dios quiera. Pero entiende, Dios no solo no es ajeno, sino que está ocupado con mi sufrimiento. Y Él quiere lograr que entiendas tu necesidad de Él, mi necesidad de Él. La aflicción logra ese propósito. Y más aún, llegan al punto, al final del capítulo, de apreciar el amor de Dios y buscan al único que les puede ayudar. Verso 26, levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Es una paradoja en nuestra mente limitada, pero la aflicción es Dios trabajando
y no que Dios nos ha olvidado. No lo olvides. No es que Dios se ha alejado, te ha olvidado, es que Dios está trabajando. Ahora, Dios no va a colocar un letrero que diga, tu padre está trabajando, disculpa las molestias que esto te ocasiona. Quisiéramos que nos diera explicaciones. Pero más bien nos dice, ve conmigo para terminar este texto, Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Pero Él está trabajando. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque eres cristiano, ¿no? Alábalo. Porque es tiempo, nota este texto, de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, la familia de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios tiene que actuar contra el pecado. Esto es una realidad y decimos todos, amén, es cierto. Dios no va a tolerar el pecado y Dios va a actuar contra él. Y dice Pedro, bueno, pues Dios quiso iniciar en su casa. Dios quiso tratar nuestro pecado que aún está vigente en nosotros, quiere tratarlo y quiere santificarnos. Ahora, imagínate si Él va a dejar de actuar contra el pecado de los que no se arrepientan y un día se los va a pasar por alto. No, Dios lo va a castigar. Y no es que nosotros estamos siendo castigados, sino que Dios está trabajando en nuestro pecado, en nuestra santificación. Entonces dice, versículo 18. Y si el justo, esta parece ser una frase común o un refrán, si el justo con dificultad se salva a través de estas aflicciones que pasamos, hermanos, ¿qué será del impío del pecador? ¿Qué no van a sufrir los que no se salvarán? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El sufrimiento no es algo deseable, pero ahora entiendo que debe ser algo aceptable para mí como cristiano. Puedo y necesito hablar de ello con Dios, porque dice el texto, ok, si alguien está sufriendo, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué es esto? Significa pon delante, expon, confíaselo a alguien. ¿A quién? A Dios. El sufrimiento, el Señor no es ajeno a ello. El Señor está trabajando, se ocupa en mi sufrimiento. Y dice el texto, háblalo con Él. Pónselo delante. ¿Y qué debemos hacer? Sigue adelante confiando en el cuidado paternal de Dios contigo. Haz el bien. Haz el bien. Continúa. El verso 19 es traducido por la Nueva Traducción Viviente de esta manera. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Concluimos. Ahora podemos apreciar la razón del sufrimiento. Mi sufrimiento no limita a Dios. El Todopoderoso sigue siendo mi Padre y quien me cuida. Mi sufrimiento no es ajeno a Dios. Dios no solamente es omnisciente. Conocemos esta virtud de Dios. Dios no solamente es omnisciente, pues sabe todo lo que está pasando, también es un Dios omnisapiente. ¿Qué quiere decir esto? Que sabiamente está involucrado en mi condición sufriente. Y además, mi sufrimiento no solamente no limita a Dios, no es ajeno a Dios, sino que mi sufrimiento ocupa a Dios, hermanos. Él está trabajando en mi santidad y además Él está atento y atendiendo mis súplicas producto de estas aflicciones. Es un consuelo apreciar la razón del sufrimiento de los hijos de Dios. Esa utopía de que el sufrimiento acabará en esta tierra, tú ya sabes que no. Pero ahora sabes que hay una razón y por eso dale gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por estos salmos. Gracias por poder ver lo que el corazón de tu pueblo siente, experimenta, pero poder ver sobre todas las cosas que tú eres el mismo Dios y que tú estás obrando y que tú nos has dado grandísimas bendiciones en Cristo, todas las bendiciones en Cristo. Y tú sigues trabajando en nosotros, Señor. Cuando entendemos esto, nuestro corazón descansa. Pero no solo eso,
sino que es motivado a seguir adelante en obediencia. Y no solo eso, es motivado a alabarte, porque tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres fiel. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús. Adiós.